Decidiendo aplicar las dosis de refuerzo, ya que solo tengo 2 de 2021, no soy antivacunas, pero sí procrastinador, vacúnense. Yo tengo ya 6 o 5, no sé, me acabo de poner la de... Yo fui a que me pusieran la de la gripe de todos los años, como ya soy mayorcito. Si hay, le pongo la de la gripe, si la de la COVID también, sí, y si tiene otra también la pone. Les voy a contar esto. Es rápido, que ya metimos 1 hora. Miren, cuando yo era pequeño no había vacuna contra el sarampión. La vacuna contra el sarampión, ¿cuándo nació? No sé. ¿Cuándo nace la vacuna contra el sarampión? Estoy preguntando. Estoy grabando. Fue un desastre absoluto. ...1963. Para entonces yo ya tenía 8 añitos, pero pues no llegaron a México porque se autorizó hasta 1971. En 1971 yo tenía 16 años y ya perseguía a las chiquillas de mi secundaria. Entonces, nunca me iba a poner contra el sarampión. Un día, cuando ya tenía yo 31 años y 2 hijas, me puse malísimo. Pero malísimo. Yo tenía problemas de respiración gravísimos. Fui a ver a un neumólogo. El neumólogo me dijo que no veía un problema neumológico, que sí tenía yo, pero que no podía diagnosticarlo. Luego tenía el estómago convertido en una batidora. Fui a ver a un gastroenterólogo que me dijo que no encontraba nada mal. Y tenía yo un conocido, un amigo, del que ya he hablado aquí, que era, debe seguir siendo cirujano ortopedista y traumatólogo, que lo que más le gustaba era pegar miembros que se habían cortado. Y una vez, me acuerdo que ya nos llegó a contar, un señor trabajando en el campo, con un machete se cortó la mano así y fue con el trozo de mano, oiga, ¿me lo puede pegar? Y se echó como 18 o 20 horas con el microscopio, pegando, uniendo vasos sanguíneos y nervios y todo esto. Le salió muy bien. Cuando a los meses este hombre empezaba a poder mover la mano, bueno, este hombre venía saltando por la calle porque su labor de cirujano era exitosa, un magnífico cirujano, traumatólogo y ortopedista. Y su mujer, que también era médico, era muy amiga de mi entonces mujer, y me fue a ver, que Mauricio está malísimo. Me pasaba yo las noches vomitando, con un cubo. Sentaba yo en una silla y así dormía. Era horroroso. Y entró a verme Ricardo y me dice, tú no necesitas ni un neumólogo ni un gastroenterólogo. Lo que tú necesitas es un pediatra. ¿Qué me hablas? Tienes sarampión. Y qué bueno que te dio ahorita, porque si te da 10 años después, te mata. ¿Cómo que sarampión? Seas payaso. Mis hijas inmediatamente pensé, mis hijas están vacunadísimas. Sarampión a los 31 años, quién sabe cómo. No se lo recomiendo absolutamente a nadie. Es probablemente las veces que peor he estado en toda mi vida. Así que vacúnense.